Narrativa, 28 días. Ese es el tiempo que mi esposa, Marcela, decidió ignorar mi existencia. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto porque el final te va a volar la cabeza. Fue un martes por la noche en Guadalajara cuando todo cambió. Llegué a casa del trabajo y encontré la casa en completo silencio. No el tipo de silencio pacífico que disfrutas después de un largo día, sino el tipo que se siente pesado y deliberado. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando su teléfono como si yo ni siquiera estuviera allí. ¿Qué tal tu día, mi amor?, pregunté, dejando mis llaves en la encimera. Nada. Ni siquiera una mirada. ¿Todo bien? Seguía sin responder. Se levantó, pasó a mi lado como si yo fuera un mueble y subió las escaleras. Oí la puerta del dormitorio cerrarse con más fuerza de la necesaria. Lo que pasa con Marcela es que siempre ha sido dramática, pero esto se sentía diferente. La noche anterior, tuvimos lo que yo pensaba que era una discusión bastante estándar sobre las responsabilidades del hogar. Se había estado quejando de tener que lavar la ropa mientras yo estaba en el trabajo, a pesar de que yo me encargo de todo el mantenimiento del jardín, del coche y de la mayoría de las cuentas, que no son pocos pesos. Cuando le señalé que quizás podríamos dividir las cosas de manera más justa, se molestó. Pero nunca esperé este nivel de comportamiento infantil. Durante los siguientes 3 días, mantuvo esta extraña rutina. Se preparaba el desayuno y dejaba mis platos en el fregadero. Lavaba su propia ropa y dejaba la mía en el cesto. Pedía comida a domicilio solo para ella y se la comía justo delante de mí sin ofrecerme un bocado. La parte más exasperante, respondía a todos los demás. Su teléfono sonaba y de repente era todo sonrisas y charla con sus amigas de Zapopan o con su familia. En el momento en que colgaba, yo dejaba de existir de nuevo. Para el 4.º día, me di cuenta de lo que realmente era esto. No se trataba de nuestra discusión. Era un juego de poder. Estaba usando la ley del hielo como un arma, esperando que yo me quebrara, que suplicara perdón, que me arrastrara por su atención. La había visto hacerle esto a su hermana, Sofía, una vez durante una comida familiar. La pobre mujer se había pasado toda la tarde tratando de disculparse por alguna ofensa menor mientras Marcela actuaba como si no estuviera allí. Pero aquí es donde calculó mal. Yo no soy su hermana. El 5.º día, sucedió algo interesante. Estaba viendo el partido de las Chivas en la sala cuando ella bajó. Se quedó allí de pie durante un minuto completo, esperando claramente que la notara, que intentara interactuar, que demostrara que su ley del hielo estaba funcionando. Cuando no levanté la vista del televisor, carraspeó ruidosamente. Seguí viendo el partido. Subió las escaleras dando pisotones y la oí hablar por teléfono con alguien. Su voz se oía a través de las delgadas paredes. «Estás siendo tan terco, Adriana. ¿Puedes creer que ni siquiera está intentando arreglar esto?» Fue entonces cuando lo comprendí. No me estaba ignorando porque estuviera herida. Me estaba ignorando porque quería entrenarme, como una especie de condicionamiento conductual. Hacerle el vacío al marido hasta que aprenda a someterse completamente a lo que ella quiera. El problema con su plan, estaba empezando a darme cuenta de lo pacífica que se había vuelto la casa. Sin críticas constantes sobre cómo acomodaba mal los trastes en el lavavajillas. Sin quejas sobre mi elección de programas de televisión. Sin sermones por dejar una taza de café en la encimera durante 5 minutos. Por primera vez en años, podía llegar a casa del trabajo y relajarme de verdad. Al final de la primera semana, había tomado una decisión. Si quería jugar, yo le seguiría el juego, pero no de la manera que ella esperaba. Verás, había cosas que antes me encantaba hacer y que había dejado gradualmente por sus constantes quejas. Cosas que me hacían ser quien era antes de convertirme en esta versión de mí mismo que caminaba con pies de plomo alrededor de sus estados de ánimo. La música, por ejemplo. Solía ser músico, no solo como pasatiempo, sino profesionalmente. Toqué el saxofón en un grupo de jazz durante 5 años antes de casarnos. Tenía un teclado instalado en lo que solía ser mi estudio en casa antes de que se convirtiera en su cuarto de manualidades, que en realidad nunca usaba. Pero con los años, cada vez que intentaba practicar, hacía comentarios. Ese ruido me está dando jaqueca.
¿Tienes que tocar esa misma canción una y otra vez? Y mi favorito personal, ¿estás seguro de que solías ser músico? Porque eso no suena nada bien. Esos comentarios dolían profundamente porque la música no era solo algo que yo hacía. Era parte de quien yo era. Pero poco a poco, toqué cada vez menos hasta que mis instrumentos terminaron enterrados en el armario debajo de cajas con sus adornos de Navidad. Bueno, si iba a ignorarme por completo, eso significaba que no podía quejarse del ruido, ¿verdad? El octavo día, saqué mi saxofón del armario. El estuche estaba polvoriento y, cuando lo abrí, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción. Emoción pura y sin filtros por volver a hacer música. Me instalé en la sala, justo por donde tendría que pasar para ir a la cocina. Luego empecé a tocar. Ahora, seré honesto, estaba oxidado. Muy oxidado. Las primeras notas fueron ásperas y mi embocadura estaba completamente fuera de práctica. En circunstancias normales, esta habría sido la oportunidad perfecta para que ella hiciera uno de sus comentarios mordaces sobre mis habilidades musicales, pero no podía. No sin romper su propia regla. En cambio, oí sus pasos detenerse en lo alto de las escaleras. Luego, después de unos 30 segundos de practicar algunas escalas básicas, oí la puerta de su dormitorio cerrarse de un portazo tan fuerte que sacudió la casa. Sonreí y seguí tocando. Al día siguiente, añadí el teclado a mi rutina de práctica. Lo instalé justo en el comedor, donde la acústica era mejor. Pasé una hora trabajando en viejos estándares de jazz, mis dedos recordando lentamente las progresiones de acordes que solía tocar dormido. Bajó mientras yo estaba en medio de una versión de una pieza de Antonio Sánchez, y la observé de reojo. Se quedó allí un momento, claramente queriendo decir algo, su cara enrojeciendo por segundos. Cuando toqué una nota ligeramente desafinada en el puente, vi que su boca comenzaba a abrirse, probablemente lista para soltar una de sus críticas habituales. Pero entonces recordó su juego y la cerró de golpe. En su lugar, agarró su bolso y salió furiosa de la casa, cerrando la puerta principal de un portazo. Terminé la canción y me di cuenta de que me sentía más yo mismo que en años. Para el día 10, había establecido una rutina que habría sido imposible solo 2 semanas antes. Café por la mañana mientras practicaba escalas en el teclado. Sesiones de relajación por la noche con mi saxofón. La casa se llenó de música por primera vez en años. Y ella estaba perdiendo la cabeza. Se suponía que la ley del hielo me haría desesperar por su atención. En cambio, estaba redescubriendo partes de mí mismo que había olvidado que existían. Cada mañana, instalaba mi teclado en la sala y trabajaba en progresiones de jazz. La memoria muscular estaba volviendo más rápido de lo que esperaba. Mis dedos encontraron el camino a cambios de acordes familiares, y de repente estaba tocando arreglos que no había tocado en una década. Ella bajaba a por su café de la mañana, me veía en el teclado y apretaba la mandíbula. Pero no podía decir ni una palabra, no sin admitir que su pequeña guerra psicológica no estaba funcionando. El punto de inflexión llegó el día 12. Estaba trabajando en una pieza de saxofón particularmente desafiante, algo con pasajes complejos que requerían precisión. Llevaba unos 20 minutos practicando los mismos 16 compases, aumentando lentamente el tempo. Cada vez que me equivocaba en un pasaje en particular, paraba, reiniciaba y lo intentaba de nuevo. Ella estaba en la cocina y podía sentir la tensión que irradiaba desde su dirección. Cada vez que tocaba una nota equivocada o tenía que reiniciar, azotaba algo un poco más fuerte de lo necesario. Una taza de café, un plato, la puerta del refrigerador. Entonces sucedió. Estaba trabajando en un complicado pasaje cromático cuando lo arruiné por completo. Las notas salieron como un desastre chirriante y discordante que habría hecho estremecer a cualquier músico de jazz. No pudo evitarlo. Por Dios, Rodrigo. ¿Estás seguro de que solías ser músico? Porque eso suena como un animal moribundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante exactamente 3 segundos antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron de par en par y se cubrió la boca con la mano como si de alguna manera pudiera retractarse. Dejé de tocar y la miré con calma. Ah, ¿así que puedes oírme? Interesante.
Se puso roja como un tomate, se dio la vuelta y subió las escaleras. Oí la puerta de su dormitorio cerrarse de un portazo, seguido inmediatamente por el sonido de ella hablando rápidamente por teléfono. No pude entender las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaba furiosa consigo misma por haber roto el silencio. Pero esto es lo que realmente me afectó. Incluso después de semanas sin hablar, sus primeras palabras todavía estaban diseñadas para menospreciarme, todavía destinadas a hacerme sentir pequeño por algo que amaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se dirigía realmente este matrimonio. Cogí mi saxofón y toqué ese pasaje de nuevo, esta vez perfectamente. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Claramente estaba luchando con sus propias reglas. La ley del hielo era su arma preferida, pero yo no estaba reaccionando como ella quería. En lugar de desesperarme por su atención, estaba prosperando en su ausencia. Empecé a expandirme más allá de la música. ¿Recuerdas ese banco de carpintería que había instalado en el garaje hace 3 años? Se había quejado de que era demasiado desordenado, demasiado ruidoso, una pérdida de tiempo y dinero. Bueno, sin quejas viniendo en mi dirección, encendí la sierra de mesa por primera vez en meses. El sonido resonó por toda la casa y oí la puerta de su dormitorio cerrarse de nuevo. Pero seguí trabajando, construyendo una pequeña estantería que llevaba años planeando. La satisfacción de crear algo con mis manos, combinada con la libertad de hacerlo sin críticas constantes, era embriagadora. También reclamé la televisión. Durante años, llegaba a casa y la encontraba viendo telenovelas o comedias románticas. Si quería ver un partido del Atlas o algo que realmente disfrutara, tenía que negociar o esperar a que terminara. Pero ahora, entraba, cogía el control remoto y ponía lo que quisiera. Ella irrumpía en la habitación, me veía viendo el fútbol y se iba furiosa. El momento realmente revelador llegó el día 16. Estaba en medio de una sesión de práctica nocturna, trabajando en algunos arreglos de Armando Manzanero con mi saxofón. La música fluía y estaba completamente concentrado. Bajó, con la clara intención de pasar por la sala hacia la cocina, pero se detuvo cuando me vio tocar. Por un momento, capté algo diferente en su expresión. No era ira ni frustración. Era casi como si me estuviera viendo por primera vez en años. El hombre con el que se casó había sido músico. El hombre con el que había estado viviendo había sido una versión sumisa que había renunciado a sus pasiones para mantener la paz. Pero entonces el momento pasó y su rostro se endureció de nuevo. Se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras, y la oí de nuevo al teléfono. Esta vez pude entender parte de la conversación. Está haciendo esto solo para fastidiarme. Lo sé. Tocando ese estúpido instrumento todos los días. ¿Sabe cuánto lo odio? Ahí estaba. No odiaba la música porque fuera realmente molesta. La odiaba porque representaba algo que no podía controlar. Algo que era mío, que me traía alegría, que no se centraba en ella. Esa noche, después de que se acostara, me senté en mi sala con mi saxofón en el regazo y me di cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años tratando de ser el marido que ella quería que había olvidado quién era yo en realidad. La ley del hielo no era un castigo. Era una liberación. Por primera vez en nuestro matrimonio, estaba viviendo como yo mismo en mi propia casa, tomando las decisiones que quería tomar, haciendo las cosas que me llenaban. Y la mejor parte, no podía decir ni una palabra al respecto sin admitir que su jueguito no estaba funcionando. Cogí mi saxofón y toqué una canción más antes de dormir. Una balada lenta y conmovedora que llenó la casa con la música que ella había pasado años silenciando. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí completamente contento. Para el día 18, ya no solo practicaba música. Estaba reclamando sistemáticamente cada aspecto de mi vida que había cedido a lo largo de los años. Y ella lo estaba viendo suceder en completo silencio, atrapada en su propio juego. La sala fue lo primero. Durante años, había dispuesto los muebles para que miraran a su configuración de TV preferida, en ángulo hacia la pared donde podía ver sus programas mientras hacía manualidades que nunca terminaba. El sofá estaba colocado de forma tan incómoda que ver deportes significaba torcer el cuello en un ángulo incómodo. Bueno, ya no.
Pasé una mañana de sábado reorganizándolo todo. El sofá directamente frente al televisor. La mesa de centro a la altura perfecta para poner los pies en alto. Mi soporte de saxofón colocado justo al lado de mi sillón favorito. Cuando bajó y vio la nueva disposición, se quedó allí un minuto entero, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Quería quejarse. Podía ver cómo se acumulaba dentro de ella, pero no podía decir ni una palabra sin romper su preciada ley del hielo. En su lugar, cogió su bolso y se fue de casa durante 3 horas. Cuando volvió, yo estaba instalado en mi sillón recién posicionado, viendo el partido con los pies sobre la mesa de centro, algo que siempre me había dicho que era de mal gusto e irrespetuoso con los muebles. Se quedó en la puerta, esperando claramente que me sintiera culpable por ocupar espacio en mi propia casa. Ni siquiera levanté la vista del televisor. La cocina fue lo siguiente. Siempre había insistido en mantener las encimeras completamente despejadas de todo excepto sus botes decorativos que no tenían ningún propósito real. Mi cafetera tenía que vivir en la despensa porque pensaba que abarrotaba demasiado dejarla fuera. Mis vitaminas y suplementos tenían que estar escondidos en un armario porque arruinaban la estética. Ya no. Monté una estación de café adecuada en la encimera. Mi cafetera, molinillo, selección de granos de Chiapas. Todo fácilmente accesible para mi rutina matutina. Mis suplementos obtuvieron su propio lugar designado. Incluso saqué la licuadora que había querido usar para licuados de proteínas pero que había sido prohibida por ser demasiado estorbosa. Cada mañana, preparaba mi café allí mismo, a la vista de todos, y ella tenía que rodear mi instalación para llegar a su preciado fregadero estético. La frustración estaba escrita en toda su cara. ¿Pero qué podía hacer? ¿Decirme que no podía usar mi propia cocina? El verdadero avance llegó cuando empecé a cocinar la comida que realmente quería comer. Durante años, la cena había sido lo que a ella le apetecía. Por lo general, alguna receta de internet que se veía bonita pero sabía sosa. Yo sugería alternativas, pero ella siempre tenía alguna razón por la que mis preferencias estaban mal, demasiado picante, poco saludable, demasiado complicado, demasiado simple. Pero ahora, llegaba a casa y cocinaba exactamente lo que quería. Chilaquiles picantes que llenaban la casa con el olor a comino y chile, mole que siempre había afirmado que era demasiado exótico. Incluso comida reconfortante simple como hamburguesas y papas fritas, cosas que había prohibido porque estaban por debajo de nosotros. Olía la comida cocinándose y merodeaba por la cocina, claramente queriendo un poco. Pero como fingía que yo no existía, no podía exactamente pedir un plato. En su lugar, se preparaba una triste ensaladita y se la comía mientras el olor de mi deliciosa cena llenaba el aire. El garaje se convirtió en mi santuario personal. Instalé mi puesto de carpintería y empecé a pasar las tardes allí construyendo cosas que llevaba años planeando. Un banco de trabajo adecuado, estanterías de almacenamiento, un soporte de guitarra que tenía la intención de hacer desde antes de casarnos. El sonido de mis herramientas eléctricas resonaba por toda la casa cada noche, y veía su silueta en la ventana de la cocina, observándome trabajar. A veces caminaba de un lado a otro, claramente agitada por el ruido y la actividad. Pero no podía quejarse, no sin hablar conmigo. Una noche, estaba trabajando en un alajero, solo un pequeño proyecto para mantener mis manos ocupadas, cuando apareció en la puerta del garaje. Se quedó allí varios minutos observándome medir y cortar. Podía decir que quería decir algo, tal vez incluso quería preguntar qué estaba haciendo, pero se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. A la mañana siguiente, encontré una nota pasivo-agresiva en la encimera de la cocina. El ruido del garaje está molestando a los vecinos. La leí, sonreí y la tiré a la basura. Luego, fui al garaje y pasé una hora extra trabajando en mis proyectos, asegurándome de usar las herramientas más ruidosas que tenía. Para el día 22, la casa se sentía completamente diferente. Se sentía mía de nuevo. La música, la cómoda disposición de los muebles, la libertad de comer lo que quería, la capacidad de perseguir mis pasatiempos sin críticas constantes. Todo ello se combinó para crear algo que no había experimentado en años. Paz, paz real y genuina en mi propio hogar. Me despertaba cada mañana sin el nudo de ansiedad en el estómago,
preguntándome de qué humor estaría o qué haría inevitablemente mal. En cambio, me despertaba esperando con ansias mi café, mi práctica de música y cualquier proyecto que me apeteciera abordar ese día. La ley del hielo que se suponía que me castigaría se había convertido en el mayor regalo que me había dado. Estaba viviendo como un soltero en mi propia casa. Pero sin la soledad, porque finalmente tenía algo que me había faltado durante años, a mí mismo. Y la mejor parte, cada día que pasaba, cada pequeña libertad que reclamaba, cada momento de genuina satisfacción que experimentaba me dejaba más claro cuál debía ser mi siguiente movimiento. Ella pensaba que me estaba entrenando para someterme. En cambio, me estaba mostrando exactamente cómo podría ser mi vida sin su constante interferencia. El contraste se estaba volviendo imposible de ignorar. El día 25 lo cambió todo. Estaba en mi garaje dando los toques finales a un alajero de cedro en el que había estado trabajando cuando la oí de nuevo al teléfono. Pero esta vez, la conversación era diferente. Ha pasado casi un mes, y actúa como si ni siquiera le importara. De hecho, está más feliz. ¿Puedes creerlo? Le estoy aplicando la ley del hielo, y él anda por la casa como si se hubiera ganado el melate. Hizo una pausa, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. No, no lo entiendes. Está tocando música todo el día, reorganizando los muebles, cocinando lo que quiere. Es como si estuviera fingiendo que ya no vivo aquí. Otra pausa. Luego su voz se agudizó. Por supuesto que me molesta. Se suponía que esto le haría darse cuenta de cuánto me necesita. En cambio, está actuando como si estuviera mejor sin mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había revelado accidentalmente la verdad. No se trataba de nuestra discusión. No se trataba de las tareas del hogar o el respeto o cualquiera de los problemas superficiales que habíamos estado evitando durante años. Se trataba de control, puro y simple. Había estado usando la manipulación emocional para mantenerme a raya. Y cuando finalmente me opuse a algo menor, había escalado a la opción nuclear. La ley del hielo era su forma de decir, mira lo que pasa cuando no haces exactamente lo que quiero. Pero en lugar de derribarme, me había fortalecido. En lugar de desesperarme por su aprobación, me había recordado cómo se sentía vivir sin buscarla constantemente. Dejé mi lija y entré en la casa. Ella todavía estaba al teléfono en la cocina, caminando de un lado a otro con energía nerviosa. No sé qué hacer. Mañana se cumplen 4 semanas y planeaba terminarlo entonces, pero si yo rompo el silencio primero, ¿no significa eso que él gana? Me notó en la puerta y rápidamente bajó la voz. Tengo que colgar. Está aquí. Colgó y me miró expectante, como si tal vez finalmente me hubiera quebrado y estuviera listo para arrastrarme. Cuando simplemente cogí un vaso de agua y volví al garaje, su rostro se descompuso. Esa noche, después de que se acostara, me senté en mi sala con mi saxofón y tomé una decisión. Si quería jugar, le daría un juego que nunca olvidaría. Pero primero, necesitaba hacer algunos preparativos. A la mañana siguiente, me tomé el día en el trabajo. Después de que ella se fuera, conduje a un despacho de abogados que había buscado en Internet en la colonia americana. La abogada era una mujer inteligente de unos 50 años especializada en divorcios. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó después de que nos instaláramos en su oficina. Necesito entender mis opciones, dije. Mi esposa me ha estado aplicando la ley del hielo durante casi un mes, y me he dado cuenta de algunas cosas sobre nuestro matrimonio que no puedo ignorar. Escuchó mientras yo explicaba la situación. No solo la reciente ley del hielo, sino los años de erosión gradual de mi identidad, la crítica constante, la forma en que había dejado de hacer las cosas que amaba para evitar conflictos. La revelación de que había estado viviendo como un extraño en mi propia casa. Parece que ya ha tomado su decisión, dijo cuando terminé. Creo que sí, pero quiero hacerlo bien. Limpio, justo y final. Pasamos 2 horas revisándolo todo, bienes, deudas, la casa, nuestras carreras separadas. Como estábamos casados por separación de bienes y no teníamos hijos, sería relativamente sencillo. Preparó la demanda de divorcio inicial mientras yo esperaba. ¿Cuándo quiere notificarle?, preguntó, deslizando los documentos sobre su escritorio.
Mañana por la mañana. El día 29. Quiero que sea memorable. De camino a casa, me detuve en una florería en el Mercado de las Flores. Necesitaba algo específico. Flores que se vieran hermosas pero que llevaran el mensaje correcto. La dependienta sugirió rosas blancas. Representan nuevos comienzos, explicó. Perfecto. Esa noche, practiqué mi saxofón más tiempo de lo habitual. Toqué algunas de mis piezas favoritas, dejando que la música llenara la casa una vez más. Ella estaba arriba, probablemente planeando su gran regreso a hablar mañana, pensando que finalmente había ganado su guerra psicológica. Si tan solo supiera lo que se avecinaba. Pasé la noche escribiendo 2 notas. La primera me llevó varios borradores para hacerla bien. Necesitaba ser lo suficientemente ingeniosa para pillarla por sorpresa, pero no tan obvia como para que entendiera inmediatamente lo que estaba sucediendo. La segunda nota fue más fácil, más directa, más final. Mientras sellaba la demanda de divorcio en un sobre, sentí algo que no había experimentado en años. Certeza total. No ansiedad, no duda, no las habituales conjeturas que me habían paralizado durante tanto tiempo. Solo una certeza tranquila y clara de que estaba tomando la decisión correcta. Se suponía que la ley del hielo me enseñaría una lección sobre lo que sucede cuando no me someto a su voluntad. En cambio, me había enseñado algo mucho más valioso. ¿Cómo podría ser mi vida cuando dejara de intentar gestionar sus emociones y comenzara a honrar mis propias necesidades? Mañana, descubriría que su experimento de un mes de guerra psicológica había fracasado espectacularmente. En lugar de entrenar a un marido más obediente, había creado a un hombre que estaba listo para marcharse por completo. Me acosté temprano, poniendo mi alarma al amanecer. El día 29 iba a ser inolvidable. El día 29 llegó como cualquier otra mañana, excepto que me desperté con el tipo de claridad que proviene de saber exactamente lo que hay que hacer. Empecé mi día de la misma manera que lo había hecho durante las últimas 3 semanas, con música. Coloqué mi saxofón en la sala y toqué un estándar de jazz lento y deliberado. Las notas llenaron la casa y la oí moverse arriba. Probablemente estaba en la cama, planeando su gran regreso al habla, imaginando lo agradecido que estaría cuando finalmente terminara su castigo. No tenía idea de lo que le esperaba. Después de mi sesión de práctica, coloqué las rosas blancas en un jarrón simple y las puse en la mesa de la cocina con la primera nota doblada, cuidadosamente al lado. La caligrafía era pulcra, deliberada. El mensaje estaba perfectamente diseñado para pillarla completamente desprevenida. Luego volví a mi rutina matutina, café, periódico, práctica de saxofón. Segundo asalto, actuando como si fuera otro día tranquilo en mi casa recién reclamada. Bajó sobre las 8:30, vestida para el trabajo, pero moviéndose lentamente. Podía verla preparándose mentalmente para cualquier revelación dramática que hubiera planeado. Tal vez iba a actuar como si la ley del hielo hubiera sido una especie de prueba que yo había superado. Tal vez iba a fingir que todo había sido un malentendido. Entró en la cocina y se quedó helada cuando vio las flores. Observé desde la sala cómo se acercaba a la mesa con cautela. Sus dedos temblaban ligeramente mientras cogía la nota y la desdoblaba. La había escrito con mi mejor caligrafía, asegurándome de que cada palabra fuera clara, gracias por el mejor mes de nuestro matrimonio. Su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes en el lapso de 10 segundos. Confusión primero, luego una sonrisa comenzó a formarse mientras malinterpretaba el mensaje. Luego confusión de nuevo al releerlo. Luego la sonrisa volvió, más grande esta vez, como si pensara que finalmente estaba reconociendo que su ley del hielo había sido efectiva. De hecho, parecía complacida consigo misma. «¿Crees que esto es chistoso?», dijo, rompiendo su silencio con una voz llena de justa indignación. «¿Después de todo lo que me has hecho pasar estas últimas semanas?». Seguí tocando mi saxofón, sin siquiera mirarla. «Te estoy hablando», continuó, su voz subiendo de volumen. «No te atrevas a ignorarme ahora». Terminé la canción que estaba tocando, dejé mi instrumento y la miré con calma. «Ah, ¿así que ahora puedes hablar?». Pensé que se te había olvidado cómo. Su cara se sonrojó. «Esto no es una broma». «¿Tienes idea de lo que le has hecho a nuestro matrimonio?».
De hecho, sí. Me levanté y entré en la cocina, donde ella todavía sostenía mi nota. He tenido 28 días para pensar exactamente en lo que se ha convertido nuestro matrimonio. Y tienes razón. Esto no es divertido en absoluto. Volvió a parecer confundida, como si estuviera tratando de averiguar si esta era la reacción que quería o no. Esa nota, continué, señalando el papel en sus manos, no es sarcasmo. Lo digo de verdad. Estos últimos 28 días han sido los mejores que nuestro matrimonio ha tenido jamás. ¿De qué estás hablando? Piénsalo. Sin peleas, sin críticas constantes, sin andar con pies de plomo, sin tener que justificar por qué quiero tocar música en mi propia casa. Por primera vez en años, he podido simplemente existir sin tener que gestionar tus emociones a cada segundo. Abrió la boca para responder. Pero levanté la mano. Pero aquí está la cosa. Descubrí por qué estos 28 días fueron tan perfectos. No fue porque no estuviéramos hablando. Fue porque finalmente estaba viviendo como yo mismo de nuevo. Y eso me hizo darme cuenta de algo importante. Caminé hacia la encimera donde había dejado el segundo sobre esa mañana, justo al lado de la cafetera que siempre había odiado ver. Si 28 días sin tu opinión mejoraron nuestro matrimonio, imagina lo que podría hacer toda una vida. Le entregué el sobre. Lo tomó con manos temblorosas y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que esto no iba como lo había planeado. El sobre era grueso, de aspecto oficial. Su nombre estaba escrito en el frente con la misma caligrafía cuidadosa que la primera nota. ¿Qué es esto?, susurró. Ábrelo. Rompió el sobre y observé su rostro mientras veía la demanda de divorcio. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda, y luego de vuelta a la primera como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Encontró la segunda nota grapada en la parte posterior de los documentos legales. Esta era más corta, más directa. Ahora, hagamos que sea el mejor año de mi vida. El silencio que siguió fue diferente al silencio calculado del último mes. Este fue el silencio del shock total. Miró de los papeles a mí, a las flores, a los papeles de nuevo, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no tenía sentido. Esto es una locura. ¿Por una discusión? ¿Por qué no te hablé durante unas semanas? No se trata de una discusión. Se trata de lo que me enseñaron los últimos 28 días. Querías mostrarme cómo sería la vida sin tu atención. Misión cumplida. Me gustó más de lo que jamás imaginé posible. Golpeó los papeles sobre la mesa. No puedes simplemente terminar nuestro matrimonio porque te apliqué la ley del hielo. No estoy terminando nuestro matrimonio por la ley del hielo. Lo estoy terminando porque la ley del hielo fue la primera vez en años que me sentí libre en mi propia casa. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre en lo que nos hemos convertido. Cogí el estuche de mi saxofón y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? Al trabajo. Como cualquier otro día. La diferencia es que, cuando vuelva a casa esta noche, no tendré que preguntarme de qué humor estarás o qué reglas habrán cambiado mientras estaba fuera. Simplemente volveré a casa y viviré mi vida. Me detuve en la puerta y la miré una última vez. Por cierto, tu ley del hielo termina oficialmente hoy. Puedes hablar todo lo que quieras ahora, pero no conmigo. El divorcio incausado se finalizó en unos 3 meses, un trimestre que se sintió como el mejor periodo de mi vida adulta. Intentó de todo en esas últimas semanas: lágrimas, negociaciones, ira, promesas de cambiar. Incluso se ofreció a dejarme practicar música cuando quisiera, como si ese hubiera sido el verdadero problema desde el principio. Pero había aprendido algo valioso durante esos 28 días de silencio. Había aprendido cómo se sentía la paz, cómo era despertarse sin ansiedad, qué significaba vivir auténticamente en mi propio espacio. El día que firmé la sentencia final, llegué a casa, a una casa que era completamente mía. No más andar con pies de plomo. No más gestionar las emociones de otra persona. No más sacrificar partes de mí mismo para mantener una paz artificial. Esa noche, instalé tanto mi teclado como mi saxofón en la sala. Toqué durante 3 horas seguidas.
De todo, desde piezas de Tino Contreras hasta algunas composiciones originales en las que había estado trabajando. La música llenó cada rincón de la casa. Y por primera vez en años, no había nadie allí para decirme que era demasiado ruidoso, demasiado repetitivo o de aficionado. 6 meses después, me uní a un conjunto de jazz local. Tocamos en pequeños bares por la ciudad y he redescubierto por qué la música era una parte tan central de quien solía ser. Los otros músicos se asombran cuando les digo que dejé de tocar durante años. ¿Cómo dejas de hacer música?, preguntó uno de ellos. No tenía una buena respuesta para eso, pero sé que nunca volveré a cometer ese error. Mi casa se ha convertido exactamente en lo que un hogar debería ser. Muebles cómodos dispuestos para mi conveniencia. Un cuarto de música adecuado donde puedo practicar sin juicios. Un taller en el garaje donde construyo cosas que tienen propósitos reales. Una cocina donde cocino comida que realmente disfruto comiendo. A veces la gente me pregunta si echo de menos estar casado. La respuesta honesta es no. No echo de menos ese matrimonio. No echo de menos la crítica constante disfrazada de preocupación. No echo de menos la manipulación emocional empaquetada como comunicación. No echo de menos sentirme como un extraño en mi propia casa. Lo que tengo ahora es mejor que lo que tenía antes. Tengo una vida construida en torno a mis propios valores, mis propios intereses, mis propias elecciones. Tengo amistades que no están filtradas por la aprobación de otra persona. Tengo pasatiempos que me traen alegría genuina en lugar de estrés sobre si son aceptables. La ley del hielo que se suponía que me castigaría terminó siendo el mayor regalo que me dio. Me mostró cómo se sentía la libertad. Me recordó quién era yo debajo de todos los compromisos y adaptaciones. Y cuando finalmente rompió ese silencio el día 29, esperando encontrar a un hombre roto listo para someterse, encontró algo completamente diferente. Encontró a un hombre que había recordado su valor, reclamado su espacio y decidido que merecía algo mejor. Lo último que le dije durante los procedimientos de divorcio fue simple: querías enseñarme cómo era la vida sin tu atención. Gracias por la lección. Era exactamente lo que necesitaba. Estos días, me duermo con el sonido del silencio. No del tipo manipulador, sino del tipo pacífico que proviene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.